Hola, bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa Edu, tu ventana al conocimiento. El día de hoy vamos a estudiar nuevamente lo que son los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton mediante otro ejemplo. Entonces tenemos este circuito, una fuente de voltaje de 20 voltios, una resistencia de 10 ohmios, una resistencia de 15 ohmios, una resistencia de 20 ohmios, una resistencia de 30 ohmios, una resistencia de 12 ohmios y una resistencia de 21 ohmios, y tenemos los puntos a partir de los cuales vamos a determinar el circuito equivalente de Thevenin, el circuito equivalente de Norton. Entonces ahí está el circuito. Nos piden que determinemos esta corriente utilizando el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Bueno, lo primero que vamos a hacer es separar el circuito en dos partes. En donde están estas dos terminales AB, vamos a quitar la carga esta, que es la resistencia de 21 ohmios, y vamos a determinar el circuito equivalente de Thevenin y de Norton de esta parte, que está entre las terminales A y B. Pues ya tenemos el circuito, ya a partir de las terminales A y B, y vamos a determinar R de Thevenin y R de Norton. Entonces aquí lo tenemos, quitamos la fuente porque vamos a calcular la resistencia equivalente de Thevenin y Norton. Entonces tenemos el circuito. Lo que vamos a hacer primero es sumar las dos resistencias que están en serie, esta de 25 y esta de 20. Y vamos a tener 45. Tenemos la resistencia de 30 ohmios y tenemos esta resistencia que es de 12 ohmios. Propiamente ahí. Entonces, como podemos ver, estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Vamos a calcular una resistencia equivalente 2, que son el inverso de cada una resistencia, sería 1 entre 1 sobre 45 más 1 sobre 30, y me queda que la resistencia equivalente 2 es de 18 ohmios. Entonces me queda una resistencia de 18 ohmios con una resistencia de 12 ohmios conectadas en serie. Sumamos esas dos resistencias, que sería la resistencia equivalente 3, 12 ohmios más 18 ohmios igual a 30 ohmios, y esa sería la resistencia de Thevenin igual a resistencia de Norton, 30 ohmios. Ahora vamos a determinar el voltaje de Thevenin. Como vemos, ya el circuito, quitando la carga que teníamos de 21 ohmios, nos queda así, y vamos a determinar el voltaje de Thevenin, pero como está abierto este circuito, entonces la corriente aquí es 0, y solo esta parte del circuito tomaremos en cuenta para calcular el voltaje de Thevenin. Entonces me queda ahí el circuito, y lo que vamos a hacer es calcular la resistencia total, que serían 25 ohmios más 30 ohmios más 20 ohmios, porque esta parte la quitamos, esa de 12, y me queda 75 ohmios. La corriente va a ser el voltaje de entrada, que es 20 voltios, entre la resistencia total, que es 75 ohmios, y la corriente de 0.2667 amperios. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser esta resistencia por la corriente que calculamos, o sea sería 30 ohmios por 0.2667 amperios, y el voltaje de Thevenin es 8.001 voltios. Entonces el circuito equivalente de Thevenin me va a quedar el voltaje de 8.001 voltios en serie con una resistencia de 30 ohmios, que es la resistencia de Thevenin, y aquí vamos a reconectar esta carga de 21 ohmios, la reconectamos, y entonces nos quedaría así el circuito, y vamos a determinar la corriente que pasa ahí por esa resistencia, y la corriente va a ser el voltaje 8.001 voltios entre la resistencia total, que sería 30 ohmios más 21 ohmios, y eso sería 51 ohmios. Entonces la corriente va a ser 8.001 voltios entre 51 ohmios y sería 0.1569 amperios. Esa sería la corriente que pasa por esa resistencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Determinar el circuito equivalente de Norton. Entonces vamos a cerrar aquí las terminales AB y vamos a determinar esta corriente 2, que va a ser la corriente de Norton. Bueno, vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en malla 1, es decir, el método de corrientes de malla. Y en esta primera malla nos va a quedar menos 20 más 25 y 1 más 31 menos 32 más 20 y 1 igual a 0. Si sumamos todos los términos que tienen I1 sería 25
más 30 más 20 igual a 75 y 1. De ahí 2 solo está menos 32 y este negativo 20 pasa al otro lado como positivo 20 y ya tenemos prácticamente nuestra primera ecuación. Ley de voltaje de Kirchhoff en malla 2 sería 32 menos 31, que es la otra corriente que está aquí, más 12 y 2 igual a 0. Y nos quedaría menos 31, que es el único término que está aquí con I1. 30 más 12 es 42 y 2 igual a 0. Y ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, vamos a multiplicar por 30 toda la ecuación de arriba y por 75 toda la ecuación de abajo porque estamos aplicando el método de eliminación. Y entonces nos quedaría que 30 por 75 es 2251, 30 por menos 30 es menos 902 y 30 por 20 es 600. Luego el 75 por menos 30 es menos 2251, 75 por 42 es 3152 y 75 por 0 es 0. Cancelamos los términos que tienen I1 y nos queda menos 902 más 3152 es 2252 y 600 más 0 es 600. Este 2250 está multiplicando, pasa a dividir y nos queda que I2 es 600 entre 2250 amperios. Por lo tanto, la corriente 2 es 0.2667 amperios. Y la corriente de Norton es igual a la corriente 2, es igual a 0.2667 amperios. Entonces vamos a dibujar el circuito equivalente de Norton. Aquí está la corriente que determinamos, 0.2667 amperios. La resistencia de Norton, que es igual a la de Thevenin, es 30 ohmios. Y vamos a reconectar aquí la resistencia de 21 ohmios. Para determinar la corriente, reconectamos. Entonces necesitamos esta corriente de acá. Entonces, voltaje va a ser igual a R por I. El voltaje va a ser 30 ohmios por 0.2667. Estamos aplicando lo que se llama transformación de fuentes. Es decir, que esta fuente de corriente la vamos a convertir en fuente de voltaje y esta resistencia que está en paralelo la vamos a pasar a serie. Entonces determinamos que el voltaje es 8.001 voltios. Entonces nos queda 8.001 voltios. Los 30 ohmios ahora va a estar en serie porque está en paralelo y la corriente aquí de 21 ohmios, la resistencia de 21 ohmios, entonces la corriente va a ser 8.001 voltios entre 51 ohmios amperios. Entonces la corriente va a ser 0.1569 amperios, que es lo que habíamos obtenido con el otro método. Entonces vamos a demostrar los cálculos que realizamos utilizando dos simuladores, el simulador Electronic Workbench y el simulador Bright Spark. El simulador Electronic Workbench, como pueden ver, fue desarrollado de 1989 al 92 al 96 también por Interactive Image Technologies y es una marca registrada. Y el Bright Spark fue desarrollado por New Wave Concepts y fue desarrollado del 2003 al 2004. Son dos simuladores, uno más nuevo que el otro, pero que los utilizo yo en distintas aplicaciones, en distintos circuitos. Entonces vamos a ver, primero, como tenemos que calcular resistencia equivalente, me sirve más el Bright Sparks. Entonces, porque me da problemas en lo que es medir resistencias con el multímetro, no sé, a la hora de capturar el video. Entonces vamos a utilizar el Bright Sparks. Pero en parte está bueno porque así utilizamos dos simuladores diferentes y ustedes los conocen para que los compren ahí y los utilicen. Entonces vamos a ver. Tenemos acá dibujar tu propio circuito. Vamos a ampliar. Ahí vamos a colocar este aquí. Y le vamos a poner en vista un zoom de 150. Ahí está. Vamos a hacer más grande ahí el área de trabajo. Entonces, básico vamos a utilizar y necesito dos resistencias. Aquí tengo una. Esta resistencia la vamos a rotar. Ahí está. Otra resistencia. Vamos a copiar esta, a ver si se puede. Sí, se puede copiar y se puede... No se puede pegar aquí. Vamos con la otra resistencia. La jalamos. Colocamos aquí abajo, rotar. Y ahí tengo la otra resistencia. Necesito otra resistencia más que vamos a colocar aquí. Vamos armando ahí el circuito. Aquí está. Entonces vamos a unir
aquí. Vamos a unir también acá estas dos terminales, aquí. Vamos a unir aquí. Este lo podemos, vamos a ver, no. Hicimos un cortocircuito extraño aquí. Ahí está. Entonces vamos a unirlas otra vez. Es bastante intuitiva esta, pero tenemos que seleccionarlo y ahí lo podemos ampliar. Así es el truco aquí. Ahí está. Entonces ya tenemos conectadas las tres resistencias. Nos hace falta una resistencia más. Bueno, vamos a rotar aquí. Ahí está. Y vamos a hacer la unión aquí. Es más abajo parece. Ahí está. Ahí está. Sería la otra resistencia. Y esta primera es de... Aquí la tengo. Tengo el circuito acá, lo imprimí, sería de 25 ohmios. 25 ohmios por 1 le vamos a poner aquí para que sepa que es ohmios. Esta otra resistencia de abajo es de 20 ohmios. Sería 20 por 1 para demostrar que son ohmios. Ahí está, 20 ohmios. Esta resistencia aquí le damos doble clic, sería de 30. Y aquí lo tenemos ohmios, sería por 1 acá. Y ahora lo que tenemos que colocar es entre esta terminal y esta, tenemos que colocar directamente el multímetro. Vamos a poner un multímetro digital aquí. La terminal positiva va para arriba. Aquí está. La terminal negativa va para abajo. Ahí está. Entonces, no nos queda más que correrlo aquí. Vamos a correr. Y me dice... está como se llama en voltios. Lo vamos a modo. Tengo que desconectarlo. Es que teníamos que colocarlo en ohmmetro. Multímetro. Vamos a borrar. No, al modo, aquí está. Le vamos a poner el modo de corriente, voltaje. ¿Y por qué no me permite? Vamos a ver. Esta resistencia no la hemos cambiado. Este es de... Vamos a ver cuánto es. 12 ohmios. 12. Y lo tenemos que colocar en ohmios. Ajá. Multímetro analógico, multímetro digital. Aquí está. Y el modo... sería en ohmmetro. Ya lo habíamos conectado, ya no nos permitía. Entonces este es el positivo y este de acá es la terminal negativa. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ya lo pusimos en ohmmetro. Activar. Dice que soy un multímetro digital, una resistencia de 30 ohmios, que es la que teníamos. Teníamos ahí una resistencia de 30 ohmios, que era la resistencia de Thevenin y de Norton. Entonces ya está demostrado el primero. Entonces, como pueden ver, los simuladores son bastante prácticos para comprobar nuestros resultados. Ahora vamos directamente con la medición del voltaje de Thevenin. En este caso nos sirve más el simulador Electronic Workbench por unas tolerancias que tiene con las resistencias este simulador by Sparks. Entonces le damos doble clic aquí, aceptar. Ahí está. Ya tenemos. Lo vamos a poner aquí en 150. Vamos a ver qué tal. Y vamos a conectar nuestros elementos. Tenemos un voltímetro. Ahí está. Vamos a medir el voltaje de Thevenin. Entonces necesitamos la resistencia. Esta de acá arriba. Necesito otra resistencia abajo. Puedo copiar esta misma. Vamos a dar copiar, le vamos a dar pegar. Y aquí tengo otra resistencia. La vamos a unir aquí. Ahí está. Como les dije, esas manchas negras que aparecen es por resolución.
Le doy aquí, cambio el zoom y la corrijo. Entonces tengo la otra. Ahora vamos con otra resistencia. Aquí está. Esta la tenemos que rotar. Ahí está. Entonces, propiamente, tenemos aquí. Vamos a unir acá. Quitarle esas sombras. Como les digo, es porque este programa es viejo, entonces utilizaba una resolución de 16 bits y estamos trabajando en la computadora con 32 bits. No se puede bajar a 16. Tengo instalado aquí Windows 10. Entonces, como se complica eso, entonces en realidad lo que hice fue simplemente trabajarlo así y le vamos quitando las sombras. Ahora, vamos con otra resistencia que estaría acá. Vamos a hacer la conexión, ahí está, y tendríamos 12 voltios, 20 acá, vamos a poner 20 voltios. Esta resistencia de acá es de 25 ohmios, 25 ohmios, aceptar. Esta resistencia de acá es de 20 ohmios, entonces sería 20 ohmios, ahí está. Esta resistencia de acá es de 30 ohmios, entonces le vamos a poner 30 ohmios, aceptar. Esta resistencia es de 12 ohmios, ahí está, ya la tenemos. Y ahora vamos a medir lo que es el voltaje de Thevenin. Entonces necesito un voltímetro. Aquí es más sencillo, aquí en este simulador conectamos aquí y conectamos acá el voltímetro. Ahí está, 20 voltios, 25 ohmios, 20 ohmios, 30 ohmios, 12 ohmios, y el voltaje de Thevenin tiene que ser 8.001 voltios. 8.000 voltios, entonces lo aproxima a 8.001 prácticamente es 8. Como vemos, ya comprobamos el voltaje de Thevenin. Ahora tenemos que comprobar, siguiendo la misma lógica aquí, tenemos que comprobar ahora lo que es voltaje de Thevenin. Nos hace falta determinar la corriente de Norton. Corriente de Norton y después la corriente que nos piden en la carga. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro circuito comprobado. Vamos a abrir una página más. Y ahora lo que vamos a hacer es montar el otro circuito. Tendríamos acá. Vamos a poner, habíamos trabajado aquí con una resolución de 150, ¿verdad? Ahí está. Entonces necesito otra fuente de voltaje, otra resistencia, aquí está, ahí lo tenemos. Luego otra resistencia, ahí está, menos más 250, no 200, ahí está. Entonces vamos a conectar aquí esta fuente de voltaje con esa resistencia aquí. Entonces nos hace falta otra resistencia, la vamos a colocar aquí, rotar. Vamos a conectarla, nos hace falta la última resistencia. La vamos a copiar de aquí y la vamos a pegar acá, ahí está. Entonces unimos ahí, menos, más, ahí está. Eliminando esas sombras que da problema por la resolución. Bueno, entonces necesito conectar un amperímetro en serie. Lo vamos a rotar aquí 3 veces por las polaridades ahí y vamos a conectarlo aquí y lo vamos a conectar acá. Ahí lo tenemos. Este es de directamente de, tendríamos ahí de 20 voltios, ok. Luego tenemos de 25 ohmios, ahí está. Luego tenemos 20 ohmios, aquí está. Luego tenemos 30 ohmios, aquí está. Luego tenemos 12 ohmios.
y tenemos acá aquí el amperímetro. Perfecto, vamos a activarlo y la corriente de Norton nos da 266.7 miliamperios, que viene a ser 0.2667 amperios, que es exactamente lo que habíamos calculado anteriormente. Entonces vamos bastante bien. Solo nos falta ahora medir la corriente en la resistencia de 21 ohmios, en la carga que teníamos ahí, para comprobar que nuestros resultados eran correctos. Voy a utilizar este mismo circuito para ahorrar ahí tiempo, y lo que vamos a hacer es insertar los elementos que nos hacen falta. Esta resistencia la vamos a correr aquí, vamos a colocar otra resistencia aquí a la par. Ahí está, tengo una fuente de voltaje, dos resistencias, una resistencia aquí, otra resistencia acá, otra resistencia acá, y necesito esta correrla hacia abajo, porque aquí vamos a copiar esta resistencia y la vamos a pegar y la vamos a colocar aquí. Ahí está. Quedarían 20 voltios, este sería 10 ohmios y este sería de 15 ohmios, que es el circuito original, 15 ohmios. Ahí está. Este sería de 20 ohmios, esta resistencia, esta de 30, esta de 12, esta sería de 21 ohmios. Entonces vamos a poner 21 ohmios. Y aquí tengo el amperímetro. Vamos a determinar la corriente. Es de 156.9 miliamperios. Si dividimos entre 1000, 0.1569 amperios, que es lo que teníamos originalmente. Comprobación exitosa utilizando los simuladores. Bueno, quiero agradecerles por ver este video. Muchas gracias a todos mis suscriptores. Si no te has suscrito aún, por favor hazlo para que me ayudes a seguir trabajando con esta temática tan variada y tan interesante, que les puede ser útil a muchos alumnos, profesores y padres de familia en sus labores y en sus actividades académicas. También quiero recordarles que todos los problemas que yo les explico en mis videos lo pueden descargar en la descripción en formato PDF. Ahí en la descripción pueden encontrar mis redes sociales para que se comuniquen conmigo y me hagan cualquier solicitud que quieran, así también como en los comentarios. Recuerden que estudiar es de echarle ganas, de esforzarse, y es un deber que tenemos: estudiar, mejorar para ser buenos ciudadanos en el futuro. Entonces quiero agradecerles, muchas gracias por todo. También recuerda compartir lo que son mis videos y mis canales en tus redes sociales para seguirme ayudando a seguir trabajando para ti. Muchas gracias por todo, éxitos y bendiciones, hasta la próxima.